dentro de la serie Conversaciones en torno a la psicología de la salud ocupacional, cuyo objetivo es ayudar a construir empresas más sostenibles y saludables, en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, el profesor Samuel Fernández Salinero, doctor en Psicología de la Salud por la UNED, os presenta el programa Los procesos de recuperación laboral, donde entrevista a Gabriela Topa Cantisano, catedrática del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED, y Francisco Rodríguez Cifuentes, doctor en Psicología de la Salud por la UNED. El trabajo puede ser una fuente de estrés, agotamiento y desgaste, pero también puede ser una fuente de satisfacción, aprendizaje y crecimiento. ¿Cómo podemos equilibrar estas dos caras de la moneda y aprovechar al máximo nuestro tiempo libre? Los procesos de recuperación laboral son esenciales para mantener un ambiente de trabajo saludable y productivo. En términos generales, la recuperación laboral se refiere al proceso por el cual una persona reduce sus niveles de estrés y renueva sus recursos y energías perdidas durante la situación laboral. En este programa ahondamos en esta temática de la mano de varios expertos. Y vamos a empezar con Gabriela. Buenos días, Samuel. ¿Crees que los procesos de recuperación laboral pueden significar una ventaja en las organizaciones en términos tanto de sostenibilidad como de rendimiento? Pues la verdad es que si un trabajador o si un empleado no tuviese momentos y fases de recuperación, acabaría totalmente agotado. Y eso necesariamente incidiría en su propio bienestar, acabaría muriendo, ¿no? El límite del agotamiento es la muerte, pero además incidiría en la productividad y en la sostenibilidad de los procesos de la organización, porque la organización no tiene manos. Las manos, por decirlo así, por emplear una imagen muy antropomórfica, serían los trabajadores. Entonces, realmente, si la organización desatiende de alguna manera todos aquellos elementos o factores que ya los expertos, ¿no?, luego van a comentar sobre el tema de la recuperación, significaría que no está dispuesta a invertir en que sus propios integrantes puedan recargar las pilas para continuar en la labor que se supone que tienen que desarrollar, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo podría una organización fomentar esa recuperación de manera activa? Bueno, yo no soy experta en el tema, pero algunas pautas quizás están relacionadas con favorecer entornos de trabajo en los cuales las personas puedan tener contacto con aquellos elementos que puedan ser más relajantes o le puedan aportar algún beneficio de cara a eso lo primero, ¿no? La relajación. Y gran parte de estos elementos están relacionados con la naturaleza. De hecho, la conexión con la naturaleza se estudia en este sentido. Tú vas a los edificios de esta calle. Estamos aquí en el estudio de la radio de la UNED, que está en una calle en la Ciudad Universitaria de Madrid, y a lo largo de esta calle hay 4 o 5 edificios de diferentes facultades. Pues hay algunos de estos edificios que tienen unas enormes ventanas, unos ventanales preciosos, y desde ellos puedes contemplar toda la Sierra de Madrid. Eso es un lujo. Pues el trabajo que vas a desarrollar a lo mejor es el mismo en un despacho A como en el despacho B. Pero si en el despacho B tienes un ventanal que te permite mirar la sierra y ver cuando la sierra está nevada, o ver como vi hoy cuando venía con el coche, todos los melocotones y los almendros que están a lo largo de la calle ya están todos florecidos, llenos de flores rosadas, eso te alegra. Dices, qué bonito. Pues parte de la relajación es el contacto con la naturaleza, y ese es un proceso importante de la recuperación. Pero bueno, yo no me quiero extender en esto porque no soy yo la experta, ¿no? Y aquí hay otros que saben más de esto. De hecho, en Japón hay un movimiento, una práctica que se llama Shinrin-yoku, que son los baños de bosque, que lo que promueven es, en unas ciudades muy industrializadas y muy masificadas, inmersiones, lo que dicen, conscientes dentro de la naturaleza, con este principio de fomentar la relajación y fomentar el contacto tanto con el medio natural como con uno mismo, y así relajar y recuperar para seguir con el día a día.
Pero tenemos también con nosotros a un gran experto, al profesor Francisco Rodríguez Cifuentes, y bueno, pues quería que nos explicara un poco qué se entiende, ¿no?, por proceso de recuperación, o bien del trabajo, o bien también estamos viendo en el trabajo. Hola, ¿cómo estáis? Muchísimas gracias por invitarme, por estar hoy aquí. A la hora de analizar en qué consiste este concepto de recuperación laboral, nos podemos fijar, ¿no?, en la primera palabra. O sea, de manera intuitiva podemos entender qué significa recuperación, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos algún problema médico, hemos tenido una lesión, tenemos que pasar por un proceso de recuperación, ¿no? En el trabajo pues nos va a suceder lo mismo, ¿no? Es decir, somos conscientes de que el trabajo nos requiere un esfuerzo, ya sea físico, mental, y vamos a tener que recuperarnos de ello. Como marcabas, la forma de recuperarnos va a ser muy diversa. Vamos a tener una recuperación en el trabajo, pero también vamos a poder disfrutar de una recuperación fuera del trabajo. Y estábamos hablando de la relajación también para recuperarnos, estábamos viendo este contacto con la naturaleza. ¿Tú qué sugerirías a aquellas personas que no pueden desconectar de su trabajo, que les cuesta, que se lo llevan a casa? ¿Cómo podríamos fomentar esta recuperación? Claro, aquí surgiría, ¿no?, el primer consejo: estoy triste, no estés triste, ¿no? Claro, ¿qué tienes que hacer para desconectarte? Pues desconectarte. La dificultad proviene de qué maneras puedo conseguir, ¿no? Esto va a depender mucho de la propia persona, ¿no? Es decir, pues hay quien disfruta mucho y es consciente de esa conexión con la naturaleza y lo tiene integrado en su día a día, ¿no? Pero hay otras personas que quizás pues encuentran más en un esfuerzo físico, ¿no? En ir al gimnasio es su forma de desconectar, ¿vale? Lo primero va a ser llegar a conocernos, también marcando cuál es la dinámica de nuestro trabajo para saber cómo podemos descansar, ¿no? Es decir, marcábamos esa diferencia entre poder recuperar en el trabajo o del trabajo, entonces estamos hablando de un foco temporal, ¿no? La recuperación interna o del trabajo, en el trabajo sería aquella que podemos hacer micropausas, ¿no? O simplemente organizar las actividades de una determinada manera para que podamos recuperarnos, ¿no? A mí me gusta poner siempre ejemplos de deportes, de fútbol. Entonces podemos ver, ¿no?, cómo en esos 90 minutos, creo que el otro día veía la estadística, el equipo que más juega, creo que son unos 60 minutos de todo ese tiempo. Es decir, hay mucho tiempo durante todo el partido en el que los jugadores, las jugadoras no están realizando actividades y pueden estar recuperando. E incluso en el tiempo efectivo de juego, pues tienen momentos en los que efectivamente tienen que pegar el sprint, pero luego van a estar descansando, ¿no? Si nos centramos en la recuperación fuera del trabajo, aquí también podemos dividir, ¿no? Vamos a tener una recuperación, podría ser diaria, ¿no? Es decir, cuando ha acabado la jornada, nos vamos a casa, pues todas aquellas actividades del semiocio y ocio que podamos llevar a cabo, y tendríamos los fines de semana o periodos vacacionales más extensos, ¿no? Incluso pues podríamos hablar de una recuperación para el trabajo, que es cuando pues hemos tenido pues por ejemplo, una baja que no está vinculada con el trabajo directamente, pero que nos impide llevar a cabo nuestra actividad. Entonces, vemos esa relación con el trabajo, de que justamente nos estamos recuperando para poder hacerlo efectivo. Volviendo a las estrategias que podemos seguir, ¿no? Marcamos, depende del trabajo que podamos tener, pero un aspecto clave va a ser la desconexión, ¿no? Esa desconexión va a conectar, por ejemplo, con la relajación, que marcaba Gabriela, que pues, bueno, supone las experiencias de recuperación. Ser conscientes de que no por hacer una cosa voy a automáticamente recibir esa recuperación, sino que, un ejemplo muy claro, ¿no?, el dormir. Muchas veces dormimos más horas y no descansamos, no recuperamos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que encontrar nuestra fórmula atendiendo a las necesidades que tenemos, tanto laborales como personales que podamos tener, ¿no? Si tenemos una familia, vamos a tener que llevar a cabo unas tareas que, bueno, van a marcar esa posible recuperación fuera del trabajo. Te estaba escuchando, ¿no?, y me venía a la mente una pregunta, y es si es necesaria la ruptura física del espacio que marca el entorno laboral o el entorno de recuperación. ¿Se puede recuperar en el mismo entorno de trabajo? ¿Tenemos que desconectar físicamente del entorno? ¿Es más bien la desconexión psicológica la que promueve la recuperación? ¿Cómo lo ves? Bueno, partiendo, ¿no?, de ideas ya del siglo pasado sobre psicología social y demás, yo creo que es claro que el distanciamiento psicológico es fundamental, ¿no? Claro, ese distanciamiento psicológico se ve favorecido por la distancia justamente física, ¿no? El hecho de que pues, nos vayamos del trabajo está marcando que nuestra jornada laboral se ha terminado, ¿no? Pero si yo sigo conectado con el móvil en todo momento, aunque mi cuerpo no esté allí, pues sigo presente en el trabajo en todo momento. E incluso, aunque dentro del trabajo, ¿no?, en esas micropausas, una parada frecuente puede ser la del café, ¿no? O sea, simplemente cambiar el entorno,
pues ya está favoreciendo que podamos llevar a cabo la recuperación de un modo más efectivo. Traías a colación el tema de teletrabajo y creo que es muy interesante pasar del siglo pasado de la psicología social al siglo actual, 21, donde muchas empresas están concediendo a sus trabajadores la posibilidad de tener un porcentaje de su jornada laboral de teletrabajo, ¿no? Aquí la duda que suscita la situación es qué relación puede haber entre teletrabajar, que la ruptura física a veces es difícil porque el entorno de trabajo está en tu propia casa, y la recuperación. ¿Tú crees que se dificulta la recuperación laboral teniendo el puesto de trabajo en tu propia casa? Por lo menos para la mayoría de personas sí, yo creo que sin ningún tipo de duda. Esto me recuerda, pues bueno, seguro que habéis visto, ¿no?, a vídeos de niños pequeños en los que les ponen una revista e intentan pasarla con el dedo, ¿no? Al final, ¿qué es lo que ocurre?, ¿no? Pues que la relación con la tecnología ha cambiado. Entonces, aunque efectivamente, pues también con la pandemia muchos trabajos dieron esa posibilidad del teletrabajo, yo creo que justamente ahora hay muchas empresas que se están dando cuenta de las dificultades que trae y están queriendo, pues, volver a traer a los trabajadores y trabajadoras a sus dependencias, ¿no? Hay una cosa clave, ¿no?, con ese ejemplo de la revista. Si es una revista física, hay un momento en el que la página se termina y se acabó la revista, ¿no? En cambio, pues seguro que todos nos hemos visto enganchados a ponernos a leer noticias, el tiempo vuela y no dejo de leer noticias porque no hay ningún estímulo que me dice que ha terminado la hora de leer, ¿no? El problema con el teletrabajo es que hay muchos estímulos que no te ayudan, justamente te encadenan de alguna manera al trabajo. Los límites se difuminan, por ejemplo, a nivel del propio horario, por esa sensación de estar siempre conectado y, por supuesto, los espacios físicos, ¿no? Eso que marcábamos de me voy del trabajo, entonces mi jornada ha acabado. Pues si no hay un acompañamiento real, que en los lugares en los que se está llevando a cabo teletrabajo haya ese distanciamiento, ¿no? Si en la misma mesa como veo una serie y trabajo, va a ser muy complicado que mi día pueda compartimentarlo y ver que tengo diferentes acciones más allá del trabajo. Uh-huh. Claro, planteábamos la necesidad de diferenciar los espacios físicos, y hay muchas personas que incluso en la pandemia teletrabajaban en el propio salón de casa, ¿no? Entonces, pues estaban desarrollando su vida familiar o su vida personal en el mismo lugar en el que trabaja. Claro, esto puede suscitar una dificultad porque si recordamos, antiguamente salías de trabajar, te ibas a casa y en ese trayecto pues ya estabas desconectando, ya estabas entrando en otra dinámica, entrabas a tu casa, tenías la dinámica familiar y ese propio proceso de ir desde tu puesto de trabajo hasta tu casa, pues a lo mejor te parabas en un sitio a comprar o bueno, pues te ibas a tomar un café, hablabas con las personas y demás. Parece ser que las estrategias, por así decirlo, para recuperarse del trabajo de las personas que teletrabajan pueden ser diferentes, ¿no? Porque hay muchas personas que se levantan por la mañana, se ponen el café mientras están abriendo ya el programa de correo o la aplicación para ponerse a trabajar directamente hasta mientras desayunan. ¿Tú crees que van a cambiar esas estrategias, por ejemplo, de recuperación o necesitan adaptarse las personas que teletrabajan? Yo creo que con esa última pregunta has dado en la clave. Al final, las estrategias, el fin que persiguen, pues son similares, pero es cierto que las condiciones no son las mismas, entonces deben de adaptarse de alguna manera. Marcabas una cosa que me resulta muy interesante, ¿no? Justamente salgo del trabajo, entonces pues en el camino a casa, que ya estoy fuera, hago diferentes tareas, ¿no? Claro, hay un tiempo vinculado al trabajo que no es propiamente del trabajo, que es el del desplazamiento. Es cierto que es una causa de estrés también muy, muy grande para cualquier persona, pero claro, si ahora estamos en teletrabajo, todo ese tiempo que yo tenía, parece que dispongo de él. La realidad es que creo que por lo general no tenemos una buena perspectiva temporal, no sabemos organizar y aprovechar el tiempo. Entonces, ese tiempo de más no es real. Es, pues bueno, un tiempo en el que efectivamente me estoy haciendo un café, estoy abriendo un correo. Un poco yo siempre esto lo he resumido de cuantas más cosas tienes que hacer en un día, las haces todas, ¿no? Cuando tienes tiempo para hacer una, posiblemente la hagas al final y mal, ¿no? Entonces, más tiempo a veces no es mejor en ese sentido. De ahí que una estrategia tiene que ser identificar acciones que me vayan a permitir recuperar. El tener unos horarios, ¿no?, que es una de las funciones también que tiene el trabajo y que se difumina con el teletrabajo, tenemos que conseguirlo a través de otros medios, ¿no? Es decir, deporte, otro tipo de hobby que pueda tener, semiocio, obligarme a salir de casa muchísimas veces, ¿no? Tenemos instaurado también en nuestra mente esa idea de los presentadores de telediarios que solo se visten de la parte de arriba. Y hemos visto vídeos, pues bueno, de videollamadas que aparecía un perro, aparecía un niño y efectivamente veíamos que alguien lo estaba haciendo. Es un mensaje que yo creo que está muy
esgrimido por parte de psicólogos, pero que es cierto. O sea, tenemos que abrir esa brecha, ¿no? Aunque vaya a estar en el mismo salón en el que luego haga mis diferentes tareas, el hecho de estar vestido de una determinada manera, el hecho de aprovechar la luz diaria, si mi trabajo me lo permite, coincide con esos horarios, va a ser fundamental. Un aspecto clave con el teletrabajo es el uso de esos dispositivos de los que antes hablábamos, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de el efecto que hacen las pantallas en nuestros ojos, en nuestra vista, ¿no? Entonces, una medida también que deberíamos de implementar, no solo para las personas que utilizan teletrabajo, es disponer de diferentes tipos de luces, ¿no? O poder modificarlas a lo largo del día para que, una vez que llega el anochecer, tendamos hacia luces más cálidas que favorezcan también que luego vayamos a dormir mejor, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, toda la parte de higiene de sueño, no me equivoco, también se hablará en estas sesiones sobre ello, es fundamental para poder tener un tiempo efectivo. Porque al final el mensaje es, no es trabajar más, es trabajar mejor. Sí, porque parece además que, para que vaya quedando claro también a nuestros oyentes, parece que hay una parte de recuperación física que viene marcada por los ritmos circadianos, por la luz, por el entorno, por la naturaleza, por los desplazamientos, por todas estas cuestiones, pero también hay una parte de recuperación y una distancia psicológica, que eso es cada uno el que tiene que ir buscándose los medios, los mecanismos que permitan, pues a través de la estructuración del horario, de los hábitos, de cómo cada uno se organice, favorecer esos momentos de desconexión para poder trabajar mejor, desde luego. ¿Y tú crees que desde la política de recursos humanos de una organización se puede contribuir a facilitar que los empleados recuperen? ¿Crees que hay alguna forma que desde los recursos humanos se pueda fomentar esto? Sí, de hecho no es que puedan, es que deben. O sea, tiene una parte de responsabilidad justamente en no estar permitiendo a los trabajadores el que lleven a cabo una recuperación efectiva, ¿no? Yo creo que la relevancia de todos estos temas se ve en que ya incluso pues, está recogido por ley algunos de los aspectos, ¿no? Si nos vamos a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y de Garantías de Derechos Digitales, si no me equivoco el nombre, viene recogido ese derecho a la desconexión digital. La desconexión digital, porque estamos hablando de teletrabajo, pero no influye solo a las personas que realizan teletrabajo, ¿no? Las comunicaciones, por ejemplo, vía telefónica, cuando no es un teléfono de empresa, sino que se hace a los teléfonos personales de las personas, están creando, ¿no?, una situación fuera de la jornada laboral y que debe de tenerse en cuenta. Entonces, existen medios digitales en los que pues los propios servidores en los que gestiona la organización el envío de mensajes pueda marcarse que no se envían, ¿no? Hay buenas prácticas, bueno, habría que ver también el valor de si son buenas o no, pero que quizás hayáis oído de diferentes dispositivos que se apagan a una determinada hora, ¿no? Entonces, se puede implementar. El hecho es que creo que lo más importante es tener una cultura que realmente valore el descanso de los trabajadores y el derecho a la desconexión. Es decir, nos podemos sumar a las modas, ¿no? Y sí, se apagan los ordenadores a las 6:30, pero si luego vamos a estar escribiendo un WhatsApp a las 10:30 de la noche, no hemos entendido el mensaje de lo que tenemos que hacer. Que parece, ¿no?, como que los aspectos físicos contribuyen a ayudar a estructurar los recursos psicológicos. Es decir, si yo establezco una hora de limitación del uso de dispositivos, eso me va a ayudar a organizarme para poder desconectar, que a lo mejor de otra forma no podría hacerlo, ¿no? Y hablando de esto, de tiempos, de recursos, ¿tú crees que hay alguna relación entre la recuperación laboral y el bienestar general de una persona? Porque es obvio que el trabajo ocupa gran parte del tiempo y de los recursos personales, entonces entiendo que una persona que no recupere tampoco puede dedicarse a otras actividades de ocio, de pareja, de familia, etcétera. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que lo podemos ver con un ejemplo que o lo habremos vivido en nuestras carnes o seguro que pues, tenemos personas conocidas en las que haya salido un poco mal parada de una relación laboral y que realmente tiene que pasar durante un tiempo una recuperación, ¿no? Incluso un duelo por la ruptura de esa relación. Entonces, obviamente, tiene un impacto fundamental. Partíamos del concepto, ¿no?, de la recuperación en general, ¿no? Si yo me rompo una pierna, la recuperación está claro que va a tener, porque impacta efectivamente en un montón de actividades que van a estar marcando que yo pueda hacerla o no con esa pierna rota y va a tener unas consecuencias a futuro. En un plano laboral, la mayor parte de nuestro tiempo y de nuestra vida va a estar vinculada al trabajo, ¿no? Ya sea aspectos formativos o en aspectos de llevar a cabo las tareas. Si no somos capaces de recuperarnos y de pues, bueno, no perder la energía, la motivación, obviamente el impacto en la salud va a ser brutal. Por último, hablabas de
recuperación de algunas circunstancias un poco más difíciles que, bueno, pues dejan a las personas quizás con un tiempo más largo de transición. ¿Crees que puede haber recuperaciones tan largas que lleven a dificultar incluso luego el proceso de volver a trabajar? O sea, como si habláramos de una casi sobre-recuperación, ¿no? En la que la persona parece que ya le cuesta a lo mejor integrarse luego al mundo laboral, le cuesta luego dar el primer paso cuando le ha cogido miedo incluso. ¿Tú cómo lo ves esto? Fíjate, utilizabas la palabra integrar, ¿no? Claro, la vuelta al trabajo no es únicamente volver a hacer actividades laborales, ¿no? Sino que supone volver a relacionarme con un grupo de personas, y yo creo que pues bueno, todos nos hemos sentido, no en plano laboral, sino cuando ha pasado un tiempo y quizás con amistades, con familiares, no hemos tenido contacto, las relaciones nos cuestan un poco al principio, ¿no? Entonces, en un plano laboral, el mejor ejemplo es cuando nos vamos de vacaciones, ¿no? Si tenemos una contraseña utilizada para el ordenador o para el correo, la cantidad de mensajes a los compañeros de informática para poder recuperar, porque la desconexión es importante, pero a veces nos vamos hasta a las antípodas. También un aspecto que va a estar marcando ese distanciamiento es la necesidad de recuperación, ¿no? Sería pues el darnos cuenta de que efectivamente necesitamos recuperarnos. Imaginemos que ha sido por un episodio traumático, ¿no? Pues va a ser mucho más complicado para esa persona volver que si simplemente estoy agotado con un fin de semana, soy capaz de recuperarme con un viaje que haga con un ser querido, ¿no? Entonces, ese aspecto contextual de en qué aspecto se ve la recuperación va a estar marcando el cómo tenga que ser. ¿Qué pueden hacer las organizaciones en este contexto? Tener claro ciertos protocolos, quizás, que puedan facilitar la recuperación también de esa persona como un miembro partícipe de la organización, ¿no? O sea, los procesos de socialización muchas veces van a poder facilitar que la persona pueda integrarse y volver al trabajo rápidamente. Yo creo que de alguna manera estás tocando la temática del retorno al trabajo después de una baja laboral, y esto supone relacionarnos también cómo los compañeros, los jefes, los clientes te perciben. En ocasiones quizá pueda tener influencia el que los compañeros perciban que esta persona es que no es lo suficientemente responsable o apegada a su trabajo. A veces escuchas esos comentarios, ¿no? Bueno, pero que se está pidiendo bajas todo el tiempo, o que está siempre quejándose de cosas que le duelen, como si a los demás no nos dolieran. Y entonces hay a veces una especie de minusvaloración de la persona que ha sufrido una enfermedad y retorna al trabajo. Y dudas sobre su capacidad real, su estado 100% para volver, y su capacidad real para integrarse y para desempeñar la tarea. Que en definitiva supone decir, bueno, de alguna manera me va a perjudicar a mí, porque voy a tener que ser parte de lo que esta persona no pueda, no sepa hacer o haga mal, ¿no? Entonces, a lo mejor quizá también la sensibilización o la humanización, no me termina de gustar muy bien esa palabra, ¿no? Pero la idea de hacer conscientes a los demás que están en el entorno de trabajo que a todos nos puede suceder, que incluso aquellos que nos consideramos sumamente sanos podemos un día tener un problema de salud y darnos cuenta que no éramos Superman o Superchica, y aprender a ser un poco más tolerantes o más comprensivos con la realidad del que vuelve, ¿no? Que sobre todo si ha pasado un proceso de enfermedad grave, tendrá un cáncer, por ejemplo, tendrá aspectos físicos, pero también aspectos psicológicos de vulnerabilidad, ¿no? Entonces me ha parecido muy interesante esto que has señalado, porque recuperar no es solo lo que hago el fin de semana, que puedo, no sé, tener más tiempo para pasear a mi perro, jugar con mis niños, ordenar mi casa, sino que la recuperación muchas veces también está asociada a la enfermedad y al dolor y al sufrimiento. Y en ese sentido parece muy interesante hacer consciente a la gente de que el que se va del trabajo no siempre se va porque es malo, porque es mal compañero, mal empleado, mal trabajador, ¿no? Sino porque, bueno, como personas somos vulnerables, ¿no? Pues yo no sé, Samuel, si a ti te gustaría compartir con nosotros qué estrategias psicológicas crees tú
que pueden llegar a ser útiles, que pueden aportar en el manejo del estrés o de la ansiedad, porque la persona que vuelve al trabajo también después de una ausencia prolongada tendrá emociones y dificultades, ¿o no es así? ¿Cómo lo ves? Estos procesos de enfermedad o de parón también permiten un punto de parar a replantearse, ¿no? Replantearse lo que uno ha venido haciendo hasta el momento, lo que le ha llevado ahí y también las claves para poder salir de esa situación. Entonces, lo primero para manejar el estrés o la ansiedad, que es ese miedo al futuro, un futuro incierto, que se plantea como posibles catástrofes, una de las claves es no anticipar demasiado, no pararte a pensar cómo va a ser la vuelta, cómo va a ser cuando te encuentres con esta tarea, con esta situación, con esta circunstancia, sino intentar de alguna manera pues estar en el momento y estar favoreciendo también esa distancia psicológica de la que hablaba antes Francisco. Por otro lado, creo que es muy interesante, a modo de límite físico, pero también psicológico respecto del trabajo, no dejar de llevar a cabo estas actividades placenteras que sirven para desconectar o para dividir el tiempo entre tiempo de trabajo y tiempo de ocio que es necesario mantener. El apoyo social yo creo que es algo también totalmente necesario. De hecho, en los trayectos, lo que hablábamos antes, ese momento de ir a tomar el café y tomar el café con ya no los propios compañeros del departamento, sino aquellas relaciones informales que se elaboran o que aparecen dentro de la organización, pues es muy interesante también conservarlas para poder, digamos, compartir un tiempo de calidad. Y por último, yo creo que también lo ha reflejado muy bien Francisco, es la dinámica de desconexión digital. Ya no solo de los dispositivos que nos conectan al mundo laboral, sino que nos conectan también con redes sociales, redes de amigos, etc. O sea, mejor disfrutar las relaciones reales, relaciones humanas, relaciones cara a cara, para también estar marcando ese límite físico entre el trabajo y la vida personal. Yo creo que con eso, la persona que se enfrente después a una vuelta al trabajo, si lleva estas ideas un poquito claras y las lleva a la práctica, puede tener un proceso de reincorporación que sobre todo contribuya a que pueda darse esta recuperación en y del trabajo, porque quizá una persona que ha parado por enfermedad o por cualquier circunstancia se ha quemado. Entonces debe, yo creo, aprender también a gestionar estos procesos para poder recuperarse de forma satisfactoria y poder vivir pues una vida también productiva, pero también saludable. Bueno, pues vamos a agradecer a nuestros expertos. Por un lado, al profesor Francisco Rodríguez. Muchas gracias por estar aquí, ha sido un gusto. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y por supuesto a la profesora Gabriela Topa por acompañarnos. Muchas gracias Samuel y muchas gracias Fran. Ha sido una experiencia muy agradable. Pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias.